Bien, estudiantes del Grupo Tesla, tengan ustedes un buen día. Vamos a estudiar el día de hoy el teatro de la Edad de Oro en el curso de literatura. Se trata de una época, nos dice acá, en el que se vivió una auténtica revolución en las letras y en las artes en general. Grandes nombres de la literatura formaron parte de este periodo. Tenemos acá como por ejemplo a don Lope de Vega. Es que durante este siglo España vivió una gran revolución social y política que dio, nos dice acá, la salida con el descubrimiento de América. El teatro fue uno de los géneros más conocidos y populares de la época. Aquí, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos observar aquí algunas características que hacían en esta época algunas representaciones como acá se puede observar los detalles importantes que se desarrollaba en ese entonces. Nos da a conocer, nos dice acá que se desarrolló en el siglo XVI y que fue encabezada por el teatro como un género literario y que llegó al público masivo. Nos dice acá, a ver, los autores del teatro, los más conocidos que sobresalieron en esta corriente literaria con sus obras, ¿sí? Con sus obras, Félix Lope de Vega y Carpio. Con sus obras Fuenteovejuna, Peribáñez y El Comendador de Ocaña, El Caballero de Olmedo, más de 3000 sonetos. Tirso de Molina, aquí nos dice Don Gil de las Calzazas Verdes, La Santa Juana o La Dama del Olivar, Tan largo me lo fiáis y El Condenado por Desconfiado. Otro autor, ¿sí?, de la época nos dice Pedro Calderón de la Barca. El médico de su honra, la dama duende, la vida es sueño, el alcalde de Zalamea, el mayor monstruo, los celos, el mágico prodigioso, el gran teatro del mundo, casas con dos puertas, mala es de guardar. Entonces, estos autores aquí sobresalieron en esta corriente y en esta literatura como es la Edad de Oro en el teatro. Félix Lope de Vega. Este gran autor y este gran personaje nació en Madrid en el año de 1562. Nos dice acá sus antecedentes, procede de una familia humilde, los estudios que él realizó en la Universidad de Alcalá. Acá otras características nos dice destierro por escándalos amorosos, servicio al duque de Alba en Salamanca, y pues también acá dice sacerdote de 52 años por crisis espiritual y muerte de su segunda esposa e hijo y rapto de su hija. Se le conoció a Félix Lope de Vega con el apodo de Fénix de los Ingenios o monstruo de la naturaleza. La estructura de la obra que vamos a estudiar el día de hoy es Fuenteovejuna. La acción, nos dice acá que son dos acciones protagonizadas por dos pueblos, Fuenteovejuna y Ciudad Real. El tiempo en que se desarrolló nos dice tiempo histórico en abril de 1476. El tiempo de la acción, varios días desde que comienza la revelación hasta que el pueblo es perdonado por los reyes. El lugar, 4 espacios dramáticos de corte de los reyes, el castillo convento de Calatrava, donde vive el maestre, Ciudad Real y Fuenteovejuna. Espacios reales para conseguir verosimilitud. Vamos acá a analizar, un resumen, ¿sí?, de Fuenteovejuna, cuyo autor Félix Lope de Vega de Carpio. Nos dice que fue escrita en el año 1614.
Acá nos muestra, dice, el tema principal es el levantamiento del pueblo contra el abuso del poder del comendador. Se plantea un conflicto social entre el señor y sus vasallos. Ya en el primer acto queda esbozado el tema, el querer, el comendador abusar de la herencia, y queda reflejado el derecho de permanencia. El pueblo no se propone cambiar el sistema social, busca simplemente justicia y para ello lo toma con su mano. Y luego le pide a los reyes que avalan su acción. La unidad de todo el pueblo es la base del triunfo. No hay ningún vecino que aún bajo fortuna señale el autor directo de las muertes. Es el pueblo en el que se revela y ejerce la justicia. Acá lo que dice Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna, conocido como se dice, pues, todos en una. ¿Qué quiere decir este nombre de esta obra? Como se dice acá, apoyar. Si una persona estaba haciendo un reclamo, entonces quiere decir que todas las personas se unían, ¿sí? Se unían y formaban parte de ese reclamo y todos lo hacían en forma grupal. Ellos no dejaban que solamente una persona luche quizás por estos, puede ser por algún derecho, por algo que ellos querían, ante un pueblo, ante una sociedad. Entonces ellos se reunían y por eso su propio nombre dice Fuente Ovejuna, todos en una, grupal. Acá, Fuente Ovejuna, los temas principales nos dicen de esa época: el honor, el amor, exaltación de la monarquía, menosprecio de corte y alabanza de aldea, defensa de la vida en el campo. ¿Sí? Mira, cuando nos dice, pues, defensa de la vida en el campo, quiere decir que estas personas luchaban, pero en grupo. Quizás ellos no lo hacían solos, sino todos se unían y reclamaban por su honor. El teatro de Lope de Vega. En la actualidad se reconoce como obras auténticas de este autor en 314 comedias y se le atribuye de forma dudosa o probable otras 100 aproximadamente. Los personajes más habituales suelen ser un noble que no cumple con sus obligaciones o que abusa de su poder. La dama, personaje que es objeto del conflicto. Un caballero o villano. El gracioso, figura que deriva del antiguo bobo. El rey, personaje en el que todos respetan, que termina impartiendo justicia. Sus obras suelen clasificarse en 5 grandes grupos, que son las comedias sobre temas históricos y legendarios españoles. Comedias costumbristas de asunto inventado. Comedias de asunto religioso. Comedias mitológicas. Comedias de historia y leyenda extranjera. El otro representante de la corriente de la Edad de Oro, también tenemos a Pedro Calderón de la Barca. ¿Sí? Este personaje también, o este literato, surgió durante la Edad Media con las representaciones. A ver, ¿qué nos dice Calderón de la Barca? Es el más, dice, barroco de los dramaturgos del siglo XVII, es decir, su estilo es más complicado, usa abundantes recursos estilísticos. Sus obras principales, nos dice acá el alcalde de Zalamea. Aquí el tema que sobresale es el honor. La vida es sueño, tema filosófico de libre albedrío. Quiere decir la libertad del hombre frente a la predestinación. La dama duende, comedia de enredo. El gran teatro del mundo. ¿Sí? Acá es autosacramental, obra de tema religioso, los personajes alegóricos y finalidad didáctica, los autos sacramentales, se representaban normalmente del día de Corpus. La obra, y tenemos acá un pequeño resumen de La vida es sueño. Esta obra nos dice que está basada en la libertad frente al destino. Tiene un origen de pensamiento hindú. El tema principal del drama es toda la vida es sueño y los sueños
y los sueños son. Veamos acá un pequeño resumen. Nos dice, Basilio, rey de Polonia, tiene encerrado en una torre a Segismundo, su hijo, ya que le habían dicho que si no le daría problemas en la vida, a los años, el rey que tenía remordimientos de conciencia, lo drogó y más tarde lo llevó al palacio. Este actuó como una fiera, se enamoró y se acabó volviendo loco. Como creían los demás que estaba así, que el rey lo volvió a encerrar en la torre y al despertar no sabía si todo era un sueño o había sido realidad. Es por eso que a esta obra se le atribuye este nombre que nos dice la vida es sueño. Vamos a ver acá el análisis de la obra La vida es sueño, ¿sí? Su estructura. Nos dice que consta de 3 actos o jornadas. En la primera jornada nos dice que tiene 8 escenas que se desempeña como contextualizador. Es decir, que en ella se presentan a los personajes y la ubicación espacio-temporal de la historia. En la segunda jornada, que tiene 19 escenas, aparece el conflicto, nudo o problema. Y en la tercera jornada, de 14 escenas, tiene lugar el desenlace o resolución. Los personajes que están dentro de esta obra de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca es Segismundo, personaje principal, sin duda, ya que su alrededor se desarrolla toda la obra. Se le describe con un alma reprimida, alguien muy reflexivo de carácter alterado por su largo tiempo de reclusión. Basilio, rey de Polonia, de Segismundo. Es un hombre preocupado por lo que pueda sucederle a su pueblo. Es psicológicamente débil e indeciso. Aquí tenemos también a los personajes secundarios. Los personajes secundarios son Rosaura, Clotaldo, Astolfo, Estrella, Clarín. La vida es sueño. Como bien se les dijo, estudiantes, su estructura, la vida es sueño, se compone por 3 partes o 3 jornadas. Nos dice la primera jornada, sus versos 1 al 985. Jornada segunda, versos 986 al 2187. Jornada tercera, los versos 2188 al 3319. Bien, estudiantes, entonces es así como se desarrolló el siglo de oro en las comedias, que estaban escritas en verso y de hecho no encontramos, pues bueno, acá que se desarrollaron y que sobresalieron estos grandes autores, como se dice, la importancia del honor, ¿correcto? Bien, chicos, espero que les sirva para completar su librito, ¿sí? Su libro de literatura. Gracias.